En las sombras del bosque. En un rincón olvidado del suroeste de los Estados Unidos, donde las tierras desérticas se transforman en bosques secos y áridos, yace la pequeña comunidad de Anasta. El pueblo, una dispersión de casas desvencijadas, está flanqueado por colinas rocosas que parecen custodiar secretos más antiguos que el tiempo mismo. A pesar de su apariencia tranquila, Anasta guarda una advertencia entre sus pocos habitantes: no entres al bosque después del anochecer. Era una noche gélida de invierno cuando Jared, un periodista de investigación en busca de historias de leyendas nativas, llegó al pueblo. Había escuchado rumores de los skinwalkers, esos seres de las antiguas leyendas navajas, hombres que habían vendido su humanidad por un poder oscuro, capaces de transformarse en bestias horrendas. Jared, como muchos escépticos de la ciudad, creía que las historias eran simples mitos rurales. En la cantina del pueblo, un anciano llamado Thomas se le acercó tras notar su interés. Su rostro, surcado por arrugas profundas, denotaba una vida de temores. ¿Eres otro forastero que piensa desafiar lo que no comprende?, preguntó con una voz rasposa. Solo busco la verdad detrás de las historias, señor. El anciano lo miró fijamente y murmuró una advertencia que escalofrió a Jared a pesar de su incredulidad. Ellos no son hombres ni bestias, periodista. Son algo más antiguo, más oscuro. Cuando los escuchas, ya es demasiado tarde. Esa noche, Jared decidió adentrarse en el bosque con su grabadora y una linterna. La oscuridad era un manto asfixiante, y el aire parecía cargado con una energía que hacía vibrar las hojas muertas bajo sus pies. El silencio era antinatural, como si incluso los insectos temieran romper la quietud. Mientras avanzaba, escuchó un sonido a lo lejos, un lamento largo y profundo, como un aullido humano distorsionado. Encendió su linterna, pero la luz parecía ser devorada por las sombras. Al girar hacia la dirección del sonido, su linterna iluminó por un instante algo imposible de describir con precisión: una figura alta, desproporcionada, con extremidades que se curvaban en ángulos antinaturales. Su rostro parecía humano, pero sus ojos brillaban con un fuego antinatural, y su piel era una mezcla de carne putrefacta y pelaje. Jared retrocedió, pero tropezó con raíces que parecían haberse enroscado a propósito alrededor de sus pies. Cayó de espaldas, y la criatura se movió hacia él con una velocidad que no era de este mundo. A pesar de sus intentos por alejarse, la figura se detuvo a pocos metros de él, inclinándose lo suficiente para que Jared pudiera ver cómo su rostro mutaba, adoptando facciones que reconoció como las suyas propias. El periodista gritó, pero el bosque no devolvió el eco. En su pánico, levantó la grabadora, como si un artefacto tan trivial pudiera protegerlo. Sin embargo, en lugar de atacar, la criatura habló con su propia voz, distorsionada y quebrada. Te llevaremos a las sombras. Serás uno de nosotros. Las siguientes semanas, los habitantes de Anasta vieron a Jared rondando el pueblo, pero algo en él había cambiado. Sus movimientos eran torpes, y su voz, cuando hablaba, resonaba con un eco inquietante, como si algo más estuviera detrás de cada palabra. Nadie se atrevió a cuestionarlo, pero todos sabían que Jared ya no era humano. En Anasta, los skinwalkers no solo cazaban a los imprudentes, absorbían sus identidades, expandiendo su oscuridad. Y el bosque, con cada víctima, se volvía más denso, más vivo, como si lo indescriptible se alimentara del terror y la carne de aquellos que no obedecían la advertencia. El último cántico de Kaat. El altiplano de Black Mesa era un lugar donde las sombras parecían más densas, como si la luz misma temiera adentrarse demasiado. Allí, en medio de un paisaje de rocas negras y mesetas recortadas contra el horizonte, se encontraba el pueblo de Kaat, una aldea olvidada incluso por los mapas más detallados. Los pocos que se atrevían a hablar de él decían que el viento no sonaba igual allí. Las brisas traían consigo murmullos,
como si el aire recordara algo que los hombres habían olvidado hace eones. Eric Lawrence, un antropólogo obsesionado con mitos precolombinos, llegó al lugar con una misión clara: documentar la relación entre las leyendas de los skinwalkers y un extraño conjunto de petroglifos descubiertos en una cueva cercana. Estos símbolos, según los registros fragmentados que había estudiado, no pertenecían a ninguna cultura conocida. Parecían prehumanos, casi alienígenas. El anciano que le ofreció hospedaje en su desvencijada casa le dio una advertencia que Eric, como tantos académicos arrogantes, descartó como superstición. No cantes bajo la luna de sangre. Cuando los cielos se tiñen de rojo, ellos escuchan. Siempre escuchan. Esa noche, un fenómeno astronómico teñía el cielo con un carmesí opaco, un eclipse lunar que iluminaba la vasta meseta con un resplandor que parecía brotar de las entrañas de la tierra. Eric, armado con una linterna y su grabadora, se dirigió a la cueva donde los petroglifos esperaban. La cueva, conocida por los lugareños como la boca del que nunca calla, estaba envuelta en un aire viciado, como si algo exhalara desde sus profundidades. Los símbolos tallados en las paredes parecían moverse bajo la luz oscilante de la linterna, aunque Eric atribuyó el fenómeno a su cansancio. Pero al estudiar más de cerca, notó algo aterrador: las figuras no eran simples trazos abstractos. Parecían ser retratos de algo que nunca debería haber existido, criaturas con rostros desprovistos de ojos, pero con bocas grotescas que se estiraban más allá de los límites del cráneo. A medida que exploraba, el antropólogo sintió un impulso extraño e inexplicable. Era como si una melodía inaudible lo llamara, una serie de tonos graves y profundos que vibraban en su pecho. Sin pensarlo, comenzó a tararear el canto. No lo reconocía, pero sus labios parecían saber las notas. De pronto, el eco de su voz se quebró y no regresó. Un sonido distinto llenó el aire, algo más estaba cantando con él. El canto se transformó en un rugido gutural que reverberaba en las paredes de la cueva, y Eric sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Una sombra enorme, imposible de describir con precisión, emergió del fondo de la cueva. No caminaba, ni flotaba, simplemente estaba allí, como si siempre hubiera sido parte del lugar. Su forma se retorcía y cambiaba constantemente, un amasijo de extremidades humanas, piel peluda y retazos de lo que parecían caras humanas deformadas. Eric retrocedió, pero al girar hacia la salida, la boca de la cueva ya no estaba. En su lugar, un muro sólido de carne viva y pulsante lo encerraba. Gritó, pero su voz se apagó en el vacío. Y entonces escuchó el susurro, una cacofonía que se filtraba directamente en su mente. Tus palabras nos abrieron la puerta. Ahora tus gritos nos alimentarán. Lo que ocurrió después fue un borrón de terror y locura. La criatura extendió algo que parecía una mano, pero que no lo era. Con un movimiento que era a la vez físico y espiritual, tomó algo de Eric. No su cuerpo, no su alma, sino su identidad. En cuestión de segundos, Eric dejó de ser Eric. Semanas después, un hombre apareció en Kaat. Su rostro era el de Eric, pero su voz, sus gestos, eran incorrectos. Cuando los aldeanos lo miraban, tenían la sensación de estar viendo un reflejo distorsionado, como una figura detrás de un vidrio empañado. Esa noche, bajo otra luna de sangre, el hombre caminó hacia la cueva, seguido por otros que nunca antes habían salido de sus casas. Susurros llenaron el aire cuando la figura de Eric se unió al coro, cantando un himno que no era humano. El pueblo fue abandonado poco después. Los pocos sobrevivientes hablaron de un bosque que crecía rápido en la meseta, sus troncos retorcidos con formas que parecían humanas atrapadas en agonía. Se decía que cada árbol era un cuerpo, y cada hoja, un grito de aquellos que habían cantado bajo la luna de sangre.
Eric había logrado documentar algo más antiguo que los skinwalkers, un canto que no se debía cantar, un hambre que no debía despertarse. Y en las sombras de Black Mesa, esa hambre nunca se saciaría. Los ojos que nunca parpadean. En el árido corazón de Arizona, rodeado de desiertos interminables y llanuras de hierbas secas, estaba Raven Creek, un pueblo diminuto con una reputación que atraía a los curiosos y repelía a los sensatos. Decían que las colinas que lo rodeaban tenían ojos. Los lugareños susurraban historias de formas que caminaban a la luz de la luna, figuras imposibles que adoptaban la piel y las voces de los que se atrevían a cruzar las fronteras invisibles del desierto. Cameron Black era un escéptico por naturaleza. Como fotógrafo freelance especializado en fenómenos sobrenaturales, había visitado innumerables lugares que prometían lo imposible y siempre había encontrado explicaciones racionales. Pero cuando escuchó sobre Raven Creek y sus ojos andantes, su curiosidad lo llevó allí. El pueblo era una colección de casas marchitas, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. En el centro, la única taberna estaba iluminada por un tenue neón parpadeante. Cameron entró, cargando su cámara y un aire de arrogancia. Los pocos habitantes que estaban allí lo miraron con expresión grave. «No deberías estar aquí, forastero», dijo una mujer mayor con un rostro marcado por arrugas profundas, su voz teñida de advertencia. «Solo quiero tomar unas fotos y escuchar las historias. Mañana me iré». La mujer se inclinó hacia él, su rostro lleno de una seriedad que no admitía burlas. «No mires a los ojos de nadie después del atardecer. Si ves algo que parece humano, sigue caminando. No hables, no mires. Y si escuchas tu nombre, corre». Esa noche, Cameron acampó cerca de las colinas, desoyendo las advertencias como siempre hacía. Montó su equipo, ajustó su cámara y se preparó para captar la verdad detrás de los mitos. Pero mientras la oscuridad caía, algo en el ambiente cambió. El viento dejó de soplar y el silencio se volvió tan denso que parecía que los mismos sonidos habían sido arrancados del mundo. A medianoche, vio algo moverse en la distancia. A través del lente de su cámara, distinguió una figura humana, tambaleándose como si estuviera herida. Pero cuando bajó el visor para verla directamente, ya no parecía una persona. Era demasiado alta, sus extremidades demasiado largas, y su rostro carecía de rasgos, excepto por dos ojos inmensos que no parpadeaban, dos pozos negros que parecían absorber la luz misma. Cameron, dominado por una mezcla de fascinación y terror, tomó una foto. El flash iluminó la figura, y en ese instante, la criatura se giró hacia él con una velocidad imposible. Fue entonces cuando escuchó su nombre. Cameron. La voz no venía de la criatura, sino de algo más. Era la voz de su madre, que llevaba años muerta. Paralizado, Cameron observó cómo la figura comenzaba a cambiar. Su piel se retorcía como si algo tratara de salir desde dentro, y su rostro adoptó los rasgos de su madre, aunque distorsionados y carentes de vida. Cameron, hijo, ¿no me reconoces? El fotógrafo dio un paso atrás, pero la criatura avanzó, su forma cambiando constantemente. Ahora era el mismo quien se acercaba a él, pero con una expresión vacía, los ojos negros y sin vida. De pronto, otras figuras comenzaron a aparecer en el horizonte, cada una adoptando rostros que Cameron reconocía de su vida, amigos, familiares, incluso extraños que solo había visto de pasada. Todos caminaban hacia él en silencio, sus ojos inmóviles y oscuros. Desesperado, Cameron corrió hacia su camioneta, pero las figuras ya estaban rodeándolo. De cerca, pudo ver que sus pieles no eran pieles reales. Eran como trajes, mal ajustados, desgarrados en los bordes, dejando entrever algo debajo, carne gris y amorfa, cubierta de un líquido oscuro que goteaba al suelo. Entró en la camioneta y arrancó,
pero mientras avanzaba por el camino polvoriento, las figuras lo seguían. Corrieron, no caminando, sino deslizándose, como si el suelo no significara nada para ellas. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, veía sus propios ojos reflejados en sus rostros, hasta que no pudo distinguir cuál era su verdadero reflejo. Cuando llegó al siguiente pueblo al amanecer, sus manos temblaban al aferrarse al volante. Fue directamente a una comisaría y contó su historia, pero los policías solo encontraron una cámara en la camioneta. No había carrete, ni tarjeta de memoria. Solo una foto impresa, una imagen que congelaba el rostro de Cameron, pero con los ojos completamente negros, mirando fijamente al espectador. Esa noche, en Raven Creek, los ojos en las colinas volvieron a abrirse, siempre esperando al próximo que cruzara la línea, siempre hambrientos de una nueva identidad que robar.